Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes, que es 7 de noviembre del año 2023. Es el primer martes del mes y por lo tanto hoy recibimos a la mesa de análisis político. Tuvimos ya una mesa express la semana pasada. El servicio de emergencia. El servicio de emergencia de la mesa de análisis político fue con Chaquetti y con Garcés. Hoy recibimos a 4 de los expertos con quienes solimos desarrollar este tipo de enfoques. Empiezo por Fernanda Boidi, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Sigo por Adolfo Fito Garcés, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Voy a Salto para saludar a Ernesto Nieto. ¿Cómo te va, Ernesto? Buen día, es un gusto verlos. Y dejo el saludo para Daniel Chaquetti. Obviamente hay un tema único para esta edición de la Mesa de Análisis Político, pero vamos a repartirlo en 2 enfoques. Les propongo el primero. El gobierno viene lidiando desde el miércoles de la semana pasada con esta crisis que estalló luego de la declaración de Carolina H. en Fiscalía, donde puso sobre la mesa intentos que habrían existido en el gobierno para ocultar información relevante del caso Marcet. Ayer el presidente Luis Lacalle Pou participó en la inauguración del Hospital del Cerro, pero sobre este asunto no dio declaraciones a la prensa, no avanzó más de lo que había dicho el sábado en su encuentro con los periodistas en Torre Ejecutiva. Durante la ceremonia, el presidente recibió el respaldo de cientos de militantes blancos, pero también debió afrontar abucheos de militantes del Frente Amplio que sostenían carteles que, por ejemplo, acusaban al gobierno de corrupción. Por alguno que está con ganas de que termine el gobierno. ¿Se entendió, no? Bueno, quedan 481 días de gobierno. ¿Y saben qué? Cuando pasen esos 481 días, ¿saben dónde voy a volver yo? Acá, al cerro, como siempre vine. Con una pequeña diferencia. Hay un cartelito allá, dentro de todos los que me han dedicado hoy, que ahora no lo veo, pero dice ese mismo: Presi, hacete cargo. De más está decir. Muchísimas gracias, que andan bien. Recordemos el contexto. El presidente aceptó las renuncias del canciller Francisco Bustillo, el ministro del Interior Luis Alberto Heber, el subsecretario de Interior Guillermo Maciel y la renuncia de su asesor en comunicación y estrategia Roberto Lafluf. El sábado, en una conferencia de prensa donde aceptó 4 preguntas de los periodistas acreditados en Torre Ejecutiva, el presidente dio su versión sobre un encuentro que tuvo lugar en el piso 11 de ese mismo edificio y en el que Lafluf le habría ordenado a Maciel y a H que eliminaran chats de WhatsApp de sus respectivos teléfonos. Lacalle Pou reconoció que aquel día, 24 de noviembre de 2022, le pidió a Lafluf que convocara a los 2 funcionarios para un encuentro. Según dijo Lacalle Pou, los 2 jerarcas fueron citados porque había una discusión en el gobierno sobre si correspondía o no incluir chats que eran de carácter privado en la respuesta al pedido de acceso a la información pública que había formulado el Frente Amplio por vía judicial. Lacalle Pou dijo que participó menos de 2 minutos en la reunión porque solamente entró a saludar. Consultado luego por un periodista sobre la presunta destrucción de un acta con los chats que había preparado H con su escribana, una destrucción que había llevado adelante Lafluf, se limitó a precisar que el asesor no tenía en sus manos un expediente público, sino una hoja de certificación protocolizada por notario. Lacalle Pou dijo que esa acta no era parte del expediente oficial que se tramitaba en Cancillería. Bueno, entonces quiero preguntarles para empezar, estimados tertulianos, cómo han visto la forma como el presidente manejó esta situación desde que regresó al país el sábado. ¿Cómo vieron las decisiones? ¿Cómo vieron las explicaciones que ha dado hasta ahora? Bien. Empieza Fernanda. Bueno, Dale, Fernanda. cómo no. Bueno, yo estaba como muy expectante. La verdad que me alegré de no tener que participar de ningún evento hasta hoy. Esa es la verdad. Porque esto sigue en evolución, ¿no? Absolutamente. Sigue en es muy evolución. delicado, Es muy delicado. comentar este tema día a día, ¿no?
Es muy delicado, porque van surgiendo elementos nuevos. Es la obligación, desde luego, de los periodistas llevar adelante su labor, pero cada vez aparecen elementos nuevos y muchos de esos elementos son expresiones de parte, en definitiva. Entonces, hasta que no todas las partes se manifiesten y definitivamente hasta que la justicia no se proclame, es muy difícil realmente tomar posición, lo que no quita que desde luego tenemos opiniones y podemos ir evaluando esto. Entonces, ¿cómo vi la conferencia del presidente? Me parece que el presidente estuvo atinado en no interrumpir su viaje, que había también porque eso implicaba en algún punto aumentar la crisis, ¿no? Era como darle una mayor magnitud si se venía en ese momento. Entonces, bueno, estoy cumpliendo funciones que son importantes en el exterior, en particular con la relación con los Estados Unidos, porque en 2 semanas se viene un viaje a China, entonces esos frentes hay que cuidarlos muy especialmente. Fue muy rápida, sí, la aceptación de la renuncia de Bustillo, o sea, en eso fue juicio sumario, ¿no? Y después la conferencia. Y lo que el presidente hace es responder al gobierno, a la coalición y también al Frente Amplio. Entiendo que a solicitud del Frente Amplio, en la conferencia de prensa el presidente dice claramente: accedí a un pedido de Fernando Pereira o de las autoridades del Frente Amplio, y luego a la ciudadanía, a través de la conferencia de prensa. Ahora bien, eso me parece correcto, me parece que es atinado y me parece que fue un proceder razonable, ¿sí? Después empiezan todas las preguntas. Bueno, dijo todo lo que tenía que decir, contestó todo lo que tenía que contestar, le preguntaron todo lo que tenían que preguntarle. Bueno, de eso podemos seguir hablando, pero me parece que a priori... Esas preguntas te las respondo todas con una palabra: no. No, dígame. No dijo todo lo que tenía que decir, no explicó todo lo que tenía que explicar y no le preguntaron todo lo que había que preguntarle, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿qué más? Digamos, siempre se puede decir más, ¿no? El asunto es qué tanto realmente... era sensato desde la presidencia, ¿sí?, que también debe cuidar su institucionalidad y cuidar sus espaldas, en definitiva, aportar más información cuando todavía los hechos están en evolución. Yo realmente no lo tengo tan claro. Bueno, seguimos. Chaschetti, ¿qué dice? Bueno, no sé, a ver, estaba escuchando a Fernanda atentamente y no sé, como que... En primer lugar, yo creo que fue un error no volver rápido. Para mí la crisis se agravó porque estuvimos 3 días donde nadie del gobierno salía a aclarar nada. Capaz que él podría haberse quedado, pero el problema es que adentro, en Uruguay, no hubo una voz. Álvaro Delgado era la persona, me parece, que tendría que haber salido a aclarar y a dar pistas. Yo vi a algunos miembros del gobierno derrotados. Leí tweets de Gandini pidiéndole perdón a la militancia. Y un silencio tremendo, ¿no? Entonces pasamos 3 días con una incertidumbre muy grande. La conferencia estuvo bien en el sentido de que tomó las decisiones que todos esperábamos. Es decir, propios y extraños, ¿no? Dentro de la coalición pedían cabezas, afuera de la coalición más aún. Echó a todos los implicados. Eso yo creo que es una gran decisión. Lo que yo encuentro es que no hay concordancia entre lo drástico que fue tomando decisiones con la narrativa o el relato que él desarrolló. Es decir, vos no podés estar echando muchas personas y al mismo tiempo no reconocer un solo error. Es decir, porque el presidente no reconoció que nada, prácticamente nada. O sea, al Parlamento no se le mintió, no hubo nada en la reunión del 25 de noviembre, creo que no hubo ninguna medida, ni siquiera reconoció que se destruyó una prueba, ¿no? Y incluso llegó a decir que era una hoja, en realidad ahora nos enteramos que son 12, y que no era parte del expediente, ahora nos enteramos que era parte del expediente. Entonces, bueno, como que hay cosas que y el punto final es que ya prejuzgó a los 4, ¿no? Los declaró inocentes cuando se está abriendo una causa. Ayer se abrió una causa para investigarlos, ¿no? Entonces, digamos que por un lado estuvo bien en sacarlos a todos, me parece que ahí se comportó como un presidente,
pero del otro lado me parece como que retació información y bajó al juego político contra el Frente Amplio, ¿no? Es decir, no doy el brazo a torcer, no reconozco ningún problema. Entonces, digamos que mi impresión tiene un gusto salado, ¿no? Es agridulce. Claro, es agridulce, ¿no? Pero bueno. Hace un rato, como dice Fernanda, esto sigue, ¿no? Entonces vamos. Preguntas sobre las explicaciones que dio o no dio. Mi sensación es que en la comunicación del presidente el sábado hubo fallas o hubo agujeros. Me queda la duda de si fueron deliberados o fruto de, no sé, del cansancio o la improvisación. Pero, por ejemplo, comunica la aceptación de las renuncias de Bustillo, de Maciel, de la FLUF, y no explica por qué. No explica por qué. En principio, además, aparecería esa contradicción. Si por otro lado dice que en la concesión del pasaporte se operó bien, porque además la evaluación esa de que se operó bien está referida, por lo que yo recuerdo, al pasaporte. Exacto. No está referida a los hechos más recientes, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿por qué lo saca, no? Yo me había imaginado que él iba a decir, en la tarde del sábado, que él iba a decir, esta semana hemos conocido denuncias muy graves de hechos que revisten seriedad y que podrían implicar delitos que se habrían cometido dentro de la esfera del gobierno. La justicia va a investigarlos. Para dar libertad a la justicia, para que no se sienta presionada, lo mejor es que Heber no sea ministro, Maciel no sea subsecretario, la FLUF no sea asesor del presidente. Yo pensé que iba a dar esa explicación. Sí. Pero no dio ninguna. No. Dijo que había aceptado las renuncias, nada más, ¿no? En fin. Ernesto. ¿Perdón? Ernesto. Vamos a Salto, vamos con Ernesto. Fito quiere ser la frutilla de la torta. No, es que hace rato que no te escucho. Tengo muchas ganas de escucharte. Yo voy a usar una metáfora, primero para describir un poco el proceso. Me parece que esto es mucho más que lo que dijo el presidente cuando regresó, por la génesis y por lo que sigue ocurriendo día a día. Allá por los años, creo que fue en el finales de los 70, los ingleses popularizaron ese formato del teatro que era una especie de teatro de enredo que era de puertas, ¿no? Donde se generaba una salida y entrada de actores permanentemente, que era muy graciosa. Era un formato de comedia de puertas se le llamó. Y los actores entraban a veces con información, otros desinformados. Rápidamente ese formato se popularizó y se llegó al cine algunos años después. Bueno, esto es como un gran enredo. Es como un gran enredo de puertas. Nosotros tuvimos actores, fundamentalmente del gobierno, apareciendo y desapareciendo, a veces con muchas desinformaciones y otras veces con profundas contradicciones. El jefe máximo de nuestro ejecutivo no estaba en el país, el resto de las autoridades hacían silencio y eso generaba un vacío que lo único que hacía era multiplicar ese enredo. Y por si fuera poco, cuando el jefe máximo vuelve y anuncia algunas decisiones, de la mano abre otra puerta y mete de lleno a la oposición. A ver, ¿cómo es eso? De las cosas que dijo el presidente, cuando repasamos su discurso y sus respuestas, metió de lleno al Frente Amplio en la cuestión. Un Frente Amplio que yo creo que venía siendo relativamente prudente con muchas de sus declaraciones, y el Frente Amplio lo metió de lleno. Y en la inauguración del hospital, nuevamente, quedó muy claro que la estrategia del gobierno, primero en las declaraciones de Delgado del día anterior, y después en el acto y en el discurso del presidente, al actor que faltaba meterlo de lleno a confrontar adentro de ese escenario de puertas que se abren y se cierran y que tiene muchos enredos, lo hizo el presidente, y eso sí no fue casual. Eso es claramente una estrategia deliberada de decir, bueno, ya que estamos en este lío, vamos a meterlos también a ustedes y vamos a ver y vamos a acusarlos de deslealtad institucional. Es como en la jerga futbolística, ¿no? El jugador que le dan la roja, que intenta por todos los medios ver si se lleva a otro, que lo echen, cuando el clima no venía siendo tan enrarecido. Entonces, acá hay un manejo en el cual se entremezcla lo legal, lo político, lo judicial. El pobre Poder Judicial sigue teniendo que lidiar con muchas cuestiones que
que no debería tener que lidiar, porque sobre todo por la cantidad y por la magnitud de algunas de las situaciones que se están dando, y hay una serie de errores, pero también hay una serie de estrategias que están mediando en toda esta situación. Para mí es una comedia de puertas, comedia de enredos, pero en el caso nuestro y de nuestra democracia no es comedia, es una tragedia. ¿Y ahora sí, Fito? Bueno, yo diría, separaría tres cosas, ¿no? En la reacción del presidente. Las reuniones, las decisiones, las explicaciones. Para empezar por lo mejor y terminar por lo peor, las reuniones. En este país faltan reuniones, faltan reuniones políticas. Faltaron reuniones. Daniel en algún momento se puso a contar cuántas veces se reunió el Consejo de Ministros. Daniel, capaz que te acordás. Muy pocas. Sí, Faltan no, reuniones. eran, no sé, Muy pocas. 30 veces. Muy pocas, ¿no? Contra 300 de cualquiera de los gobiernos anteriores desde 1985. Ahí va. Faltan reuniones dentro de la coalición, faltaron, para mí faltaron muchas reuniones. Capaz que faltaron los pico a pico, capaz que hubo menos de lo que se precisaban, capaz que faltaron redondillas, para usar las expresiones del presidente, ¿no? Las reuniones de la cúpula. Faltaron muchas reuniones entre el gobierno y la oposición. Da para hablar mucho respecto a quién tiró la primera piedra, ¿no? O quién escondió primero la mano, o quién no tendió la mano primero. Pero para mi gusto, durante estos años, durante este gobierno, y podría ir bastante para atrás, faltan reuniones entre gobierno y oposición. Algo que no se ha señalado, y para mí es importante, esto se hubiera evitado, todo este lío se hubiera evitado con un par de reuniones. Si Bustillo y Heber, enterados del asunto, ¿no? Enterados de que había un narco peligroso preso, ¿no? Reclamando un pasaporte, y dado que hay normas que en principio establecen, ¿no? Que los compatriotas en el exterior pueden reclamar un pasaporte. ¿Por qué Bustillo y Heber no se reunieron con el Frente Amplio? Le dijeron, che, tenemos un problema muy grave. Como país, no como gobierno, como país tenemos un problema muy grave. ¿De qué momento de toda esta historia estás hablando? Al principio, cuando se enteran que Marcet no es un jugador de fútbol, que es un narcotraficante, cuando se está empezando a tramitar el pasaporte, ¿no? ¿Por qué no se reunieron con el Frente Amplio? Bueno, ¿por qué no se reúnen? Hay Dale, a ver, ayúdame con las fechas. Déjame hacer una anotación porque Dale. forma parte del enredo, ¿no? Dale, forma parte de la cronología todavía confusa y llena de agujeros en la que tenemos que manejarnos. Sí. Bustillo sostiene Sí. que él se enteró de todo el tema del pasaporte en marzo de 2022, cuando lo publica el semanario Búsqueda. Okay. Cuando Búsqueda publica que se le había entregado ya el pasaporte a Sebastián Marcet. Puede ser. Ok, puede ser. Cuesta creer, francamente, ¿no? Como que él no tuvo absolutamente nada que ver con el asunto, al punto de que ni siquiera estaba enterado. Ok, en el caso de que estuvieran enterados, vamos a ponerlo en términos relativos, ya que la información, no sé, hay gente que dice unas cosas, gente que dice otras. En el caso de haber estado enterados, esto se arreglaba conversando con el Frente Amplio. Che, tenemos un problema como país. Hay un narco que está preso, que reclama un pasaporte, ¿qué hacemos? ¿No? O sea que más que Faltan conversaciones, falta confianza, Fito. Pero claro, no hay reuniones porque no hay confianza. Pero perdóname, Dale. están gobernando. ¿Cómo van a hablar con el Frente No, Amplio? Es una decisión... Es abrir un flanco importante, ¿no? No, yo discrepo. Para mí faltan reuniones. Creo que la lógica que está instalada es que hablar con la oposición es abrir un flanco. Yo creo que ese es un problema que tiene la política uruguaya. Obviamente es discutible, ¿no? Después, decisiones. Durísimo, al presidente no se le movió un músculo de la cara el sábado, ¿no? Pero estaba cortándole la cabeza a 4, 3 de ellos amigos, muy cercanos, personas muy cercanas políticamente. La FLUF, una persona, a ver, no voy a decir que lo llevó de la mano a la presidencia porque la calle Pou es grande y camina solo, pero que ha sido importantísimo, ¿no? En el despegue de la calle Pou desde el 2012 para adelante. Heber, por favor, lo venía defendiendo a capa y espada, le tuvo que soltar la mano, ¿no? Entregar la cabeza. Lo mismo de Bustillo, un amigo, ¿no? Cuando se va Talvi, el primer nombre es Bustillo, desde luego. Entonces, un golpe muy duro, decisiones que eran necesarias.
Estoy completamente de acuerdo. Creo que el 80% o el 85% de este país esperaba eso. Algunos teníamos dudas de si, dados los afectos, iba a ir tan lejos como fue. Fue muy lejos. Las decisiones fueron correctas. Creo que las decisiones no le ponen un punto final a la crisis política, pero le bajan mucho. Yo creo que la fase crítica de la crisis, si me permiten la redundancia, el peor momento de la crisis pasó. No se terminó, pero bajó la intensidad, amainó. El ciclón amainó. Y las explicaciones, no, en lo personal no me conformaron, porque los analistas políticos, los ciudadanos independientes, ¿no? Los periodistas siempre queremos saber más, ¿no? Queremos saber más. Y cuesta hacer esa correspondencia, ¿no? Lo decía Daniel recién, no hay correspondencia, Emiliano lo señalaba, entre las decisiones adoptadas y las explicaciones. No me pueden conformar. Y lo que me pregunto es, ¿cuál es la lógica política de la negación? Ayer... ¿Qué negación? De negar los hechos, de negar que sabían quién era Marcet. Esta lógica de la negación, ¿no? De la negación de toda la cadena tremenda de ocultamientos, mentiras, eventuales delitos, que vienen después de la entrega del pasaporte, ¿no? Cuando se destapa todo el tarro. ¿Cuál es la lógica política de la negación? ¿Hay una lógica política en la negación? Yo creo que en la política uruguaya hay instalada la lógica política de la negación. Son muy pocos los políticos que se atreven a decir, me equivoqué, porque está instalado esto de que le das armas al enemigo, ¿no? O sea, si reconoces un error, le das armas, ya no al rival, poco menos que al enemigo. Hay una lógica política que yo creo que, por un lado, ayuda a los creyentes a reafirmar sus creencias, ayuda a los leales a mantener la lealtad, y por otro lado afecta mucho la credibilidad de la gente en la política, ¿no? Cuando notoriamente se ve a actores políticos de primer nivel tratar de tapar el sol con el dedo. Ahora, agrego simplemente para que después ustedes sigan, en eso de la negación en la etapa posterior a la interpelación, ¿no? Sí. Porque de eso en definitiva es que habla Carolina H. en sus denuncias en Fiscalía. Exacto. Este miércoles, ¿no? De lo que ocurrió después de la interpelación, entre comillas, tratando de ocultar los WhatsApp entre ella y Guillermo Maciel. Esa negación, además de lo que tú señalabas, además es muy torpe, ¿no? O fue un intento muy torpe, porque esos WhatsApp ya estaban de hecho circulando, o sea, se los comunicara oficialmente o no, por ejemplo, ante el pedido del Frente Amplio, esos WhatsApp ya eran a esa altura, no digo Vox Populi, pero estaban bastante extendidos. ¿Por qué se fue a la discusión de si correspondía entregarlos o no, porque eran comunicaciones privadas? ¿Por qué se puede haber llegado a el intento de borrar los mensajes de los teléfonos y hasta de destruir un acta notarial? ¿Por qué se dieron esos pasos que aparentemente son los que estuvieron arriba de la mesa? Si esos chats andaban por ahí, si igual estaban en conocimiento hasta de la propia oposición. Como mínimo es torpeza, como mínimo. Por lo pronto, por lo mínimo, Fito y demás tertulianos, me parece que también estamos en presencia, más allá de los errores u horrores, de un profundo desconocimiento de cómo funcionan las tecnologías de la comunicación hoy. Claro. Aparentemente también estuvo eso en juego, sí. Claro. Casi que elementales, ¿no? Es como que hubieran estado gobernando a la salida de la dictadura y se olvidaron que tenemos las tecnologías del siglo XXI avanzado. Pero al margen de esa cuestión, ¿cuántos... El presidente lo dijo en su exposición, ¿no? Bueno, me hago cargo, soy el responsable, como lo dije desde el primer día, como efectivamente lo dijo el 1 de marzo cuando asumió. Ahora, ¿cuántos errores del presidente a la hora de elegir a sus subalternos, ¿no? ¿Qué cantidad? ¿Es por privilegiar los afectos? ¿Es por no elegir de repente a los mejores técnicamente y su confianza política? Porque ¿cuántos errores? No habíamos tenido ningún gobierno desde la salida de la dictadura que tuviera
que desmantelar buena parte de todo el equipo que está jugando por errores de este tipo, simultáneamente, en distintos frentes, a veces con pocos meses de diferencia. ¿Cuántos errores? Yo me pregunto, Ernesto, siguiendo con ese punto, hasta dónde, digamos, esto del Partido Nacional, ¿no? Esta historia del Partido Nacional, de haber sido más un partido de oposición que un partido de gobierno, por más que haya estado en distintas instancias de coalición y de cogobierno, digamos, hasta dónde no pesa, ¿no? Hasta dónde no es la inexperiencia tradicional de un partido tan tradicional, ¿no? Pero mucho más acostumbrado a la oposición que a las responsabilidades en el Poder Ejecutivo. Me pregunto. Sí, bueno, el Frente Amplio técnicamente tiene menos experiencia, o tuvo menos experiencia en los primeros años, ¿no? Creo que también es verdad que las circunstancias, para tratar de entender estos movimientos, ¿no? Las circunstancias del gobierno del presidente Lacalle son especiales en tanto la conformación de esta coalición tan amplia y la necesidad de respetar los cupos, ¿sí? O las cuotas acordadas en la representación. Y también es verdad que tal vez priorizando confianza sobre expertise técnico, muchos de los movimientos que se dieron tienen que ver no con caídas necesarias, varios de esos movimientos no con caídas necesarias por impericia o por desavenencia, sino con reubicación de personas claves en lugares claves, ¿no? Sí. O sea, sacamos, por ejemplo, Paganini sale de industria porque pasa a ocupar la Cancillería, y de esos movimientos hubo muchos también. Sí. Lo que habla de un elenco relativamente pequeño. Y que cabe pensar, bueno, qué cosas se están priorizando. Al mismo tiempo uno podría decir, bueno, no le tembló el pulso tampoco en hacer los cambios que necesitó. En algunos casos, cuando, por ejemplo, pienso en de las primeras remociones, ¿no? En el Mides, pues bueno, esto no está andando como yo pensaba, y hacer un cambio en el, digamos, cambiando expertise técnico, si querés, por confianza y empuje político. Entonces creo que ha habido distintos casos, sin negar desde luego que ha habido cuestionamientos serios al desempeño de varios ministros, esto último siendo paradigmático. Sí, a ver, todo esto, todo lo que está ocurriendo va a volver a ser investigado, ¿no? Claro. Con la causa que se abrió ayer. Y yo repasando la conferencia de prensa de Lacalle, lo que me impresionó un poco, que lo había pasado inadvertido, y me impresionó un poco, es que él asume ahí una responsabilidad sobre la reunión del 24 de noviembre, ¿no? Sí, él reconoce que la pidió. Claro, porque él podría haber dicho perfectamente, no, la FLUF actuó por la de él, o sea, la misma explicación que para el caso Astesiano, ¿no? Es decir, me traicionó, se cortó solo y... No, al revés, asumió la responsabilidad. Y yo creo que ahí va a tener un problema, me parece. Me parece que va a tener un problema. Porque al asumir la responsabilidad, si la justicia llega a confirmar que allí se reconoció que se destruyeron pruebas, que esas pruebas no eran una hojita, sino que era parte de un expediente, la responsabilidad pasa a ser de él. Entonces, yo no sé si eso él no lo meditó o si en realidad está convencido de que no se rompió nada y tiene un problema de información, ¿no? Entonces me parece que ahí vamos a pasar un tiempo, a medida que surjan noticias de esta investigación, revisando esa reunión que es una reunión complicada, que entraron por el garage, que no quería que se enterara nadie. Sí, pero además, pero además, está el testimonio de Manini sobre eso. ¿Vieron lo que dijo Manini? Sí. Manini no estaba en la reunión. Claro, pero Manini dice que cuando se reunió con Lacalle Pou el sábado, que Lacalle Pou dijo, yo no di la orden, ¿no?, de destruir de eliminar ningún WhatsApp. Ese es el testimonio de Manini, lo escuché ayer. Que además estaba muy preocupado antes y la preocupación de Manini preocupaba a toda la coalición respecto a qué podía pasar de esas reuniones. No, solo decir... Sí, pero con respecto a la destrucción del documento proveniente de Cancillería, cuando le pregunta a uno de los periodistas, la puntualización que hace Lacalle Pou es que eso no era el expediente o no formaba parte del expediente. Claro, cierto. Primero, esa es una discusión que desde el punto de vista técnico todavía está por laudarse.
hay quienes sostienen que sí, formaba parte del expediente de la respuesta a la justicia por el pedido del Frente Amplio, ¿no? Pero dejando de lado si era o no parte de un expediente, era un documento que había presentado Carolina H, certificando lo que contenía su teléfono en cuanto a WhatsApp, intercambiado con Guillermo Maciel. Y eso habría sido destruido por la FLUC. Claro. Sería un expediente o no sería un expediente, pero fue destruido o habría sido destruido. Y sobre eso, sobre la destrucción, la calle Pau no dice nada. No dice nada. Y tampoco dijo nada sobre el objetivo de la reunión, ¿no? Porque él dice, sobre la reunión, dice, tenemos que... No utilizó la palabra coordinar, ¿no? Sino definir una estrategia común. Una línea común. Una línea común. Una línea de acción común, exacto. Y en la declaración en Fiscalía de Carolina H, lo que ella dice que se le convocó para destruir una prueba. Sí, para que borraran de sus teléfonos los Entonces mensajes. Ahí hay un problema, me parece también. Yo creo que también parte del problema es que, digamos, la crisis se destapa con las declaraciones en Fiscalía de Carolina H. Exacto. Y toda la información que estamos manejando, o parte importante de la información que estamos manejando, sale de las declaraciones de Carolina H. Que además... Y de las pruebas. Y de las pruebas, que salen de Fiscalía. No es un relato de Carolina H, son las pruebas también que las pudimos ver. Pero presentadas por Carolina H, digamos, ¿no? Sí. Después Bustillo dice algo muy distinto. Maciel... Sí, pero el chat donde la convoca la FLUP a Carolina H lo leímos todos. Sí. Está bien, pero ¿qué pasó? Te hablo en nombre del presidente. No, Entonces, no hay duda. Es indiscutible, eso ¿no? Es indiscutible. Lo que digo es que ¿qué se habló en esa reunión? ¿Quién accionó? ¿Qué quería hacer? Digamos, eso sale de lo que reporta Carolina H. en la reunión y de los audios. Incluso yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos la participación del presidente, ¿no? Porque el viernes a la noche, Patricia Madrid, en Polémica en el Bar, dijo que ella tenía información y otros periodistas, que después me dijeron que eran 5 periodistas que tenían la misma información, de que la calle había participado de toda la reunión. Entonces también ahí hay cosas para investigar, ¿no? Porque la calle dice, yo pasé 2 minutos, saludí, seguí. Hay algunos que dicen, no es relevante si participó o no. No, es relevante, para mí que sí. Daniel, planteas un tema súper importante, delicadísimo. Si la justicia comprueba que el presidente participó en esa reunión, el presidente habrá obstaculizado la acción de la justicia y habrá avalado la destrucción de documentos y la eliminación de mensajes de WhatsApp. Creo que estaría en un problema grave, estoy de acuerdo contigo. En ese caso estaría esa fue una de las cuestiones en las que fue súper específico el presidente en la conferencia de prensa. En otras fue mucho más ambiguo, simplemente no lo mencionó. Dijo, pasé 2 minutos, fue muy claro. Ahora, en eso, ¿no? Ernesto. ¿Cuál sería la lógica, verdad, de los hechos? El móvil. Si el presidente le pide a uno de sus asesores, que según el propio presidente no tenía injerencia directa en acciones de gobierno, era asesor de él, pero le pide a uno de los asesores que convoque a 2 subsecretarios en el piso 11 de Torre Ejecutiva. Se reúnen versiones encontradas de para qué o directamente no versiones de para qué. El presidente pasa a saludar. A saludar pasa el presidente a 2 subsecretarios que están reunidos con su asesor porque él le pidió que los reuniera. Raro, ¿no? La pregunta es válida, Ernesto, la pregunta es muy válida. Raro. Ya volvemos, retomamos enseguida la mesa de análisis político, siempre concentrados en este asunto, pero ahora con otro enfoque. ¿Cómo está respondiendo el sistema político a partir de los hechos de la semana pasada y las decisiones del gobierno? ¿Qué impacto puede terminar teniendo este sismo?